Mauricio, mire, yo le preguntaba a usted ayer si Colombia era un país que podía resistir un parón en su economía. Yo creo que es el momento de que yo le vuelva hoy a hacer esa pregunta, pero ya por cuenta específicamente de ese sector del entretenimiento, de la cultura, de la vida social, que mueve también tantos temas importantes e ingresos para el país por cuenta de la avalancha de cancelaciones que hoy estamos viendo. Y por otro lado, ¿nos estamos paniqueando ya en exceso? Pues, ¿Usted vio lo de los supermercados? Sí, no, yo coincido con lo que decía Giovanni hace un rato, y es que pues la gente tiene que tomar precauciones, pero no tiene que exagerar. Yo estaba pensando en una metáfora para tratar de plantear esto. Sabemos más o menos cómo son los parámetros del coronavirus, sabemos más o menos su gravedad, sabemos más o menos los protocolos que hay que hacer para manejarlos. Son exigentes, son difíciles, no permitir las reuniones grandes, el terminar uno haciendo un ritual, etcétera, etcétera. El sistema de salud va a tener dificultades, pero más o menos se sabe qué es lo que hay que hacer y más o menos se sabe cómo anticiparse para que no nos suceda, por ejemplo, lo que le terminó sucediendo a Italia. ¿Cuál es la metáfora? Agarren ustedes una barca en la mitad del mar y uno más o menos se le empieza a entrar el agua y está viendo que se mueve esa barca y hay 10 personas ahí metidas y hay alguien más o menos sesudo que dice, vea, si agarramos todos y empezamos a sacar con este ritmo, sí, nos vamos a cansar, va a ser difícil, por allá alguno va a terminar en un momento, reempláceme, qué sé yo, pero terminamos salvando la barca. Listo. Arrancamos todos a hacer esto y resulta que de repente hay dos tipos y una mujer que terminan gritando y yo no puedo más y esto es el desastre y a mí bájenme y no sé qué. No solo no ayudan a desocupar el agua de la barca, sino que terminan haciendo que eso se mueva y terminan haciendo que las cosas sean peores. En este caso sucede lo mismo y en la economía sucede lo mismo. Por ejemplo, agarren ustedes el caso de los representantes del espectáculo, empresarios del espectáculo que estaban diciendo, vea, yo lo aplazo 3 meses, el que tiene sus entradas o sus boletas, como decíamos en mi época, el que tiene sus boletas termina entrando y no hay ningún problema. Bueno, todo se podría aplazar 3 meses. Y el día de hoy yo oía empresarios importantes de Colombia diciendo, ¿3 meses? Yo tengo un establecimiento comercial, yo no aguanto 3 meses, yo no aguanto 1 mes y medio sin recibir caja. Yo no aguanto 1 mes y medio con caídas de ventas del 15%. Yo sencillamente no aguanto. Ahí es donde tiene que entrar el gobierno, no solamente con las medidas que vimos hace un rato de generarle liquidez al mercado cambiario y demás, sino con líneas de crédito muy blando que le permitan a los empresarios llegar hasta la otra orilla y que permitan además que trabajadores que en un momento dado dicen, yo sí estoy dispuesto a meterme 14 días en mi casa, pero yo no puedo vivir 14 días sin un sueldo, 14 días sin salir a vender, 14 días sin ganarme el sustento, pues también tengan algún tipo de subsidio. Todos podemos llegar a la otra orilla sin paniquearnos y sin empezar a gritar en la mitad de la barca. Todos podemos hacer el esfuerzo para desocupar la barca. De vez en cuando alguien dice, nueva directriz, ahora hay que duplicar el tamaño de los baldes para sacar, porque todo esto lo estamos aprendiendo sobre la marcha. Pero eso sí, se necesita poder llegar a la otra orilla y se necesita que si esto es de 90 días, de 100 días, de 120 días, haya manera de que el gobierno ayude a que todos lleguemos a la otra orilla. Puede haber un trimestre malo en la economía colombiana, puede haber 4 meses, 5 meses malos en la economía colombiana. La experiencia muestra que después tiende a haber una recuperación. Así sucedió con el SARS, así sucedió con el H1N1, así sucedió en China en el pasado también con estos problemas. Por lo tanto, hay que tener relativa confianza, hay que saber que vienen tiempos difíciles, oír bien las pautas, oír al que les está diciendo a uno con idoneidad cómo desocupar, sacar el agua de la barca, pero por favor, el pánico excesivo, el terminar diciendo que esto es un desastre y que yo no vuelvo a salir de mi casa y que yo no voy a gastar nada y meto todo bajo el colchón, eso lo que hace es empeorar las cosas. Bien informados, con buen criterio, siguiendo más o menos las pautas de un gobierno que creo que por el momento parece estar agarrando más el camino de China y de Corea que el camino de Italia para resolver este problema, y seguramente podremos terminar en la otra orilla con esfuerzos, con algunas heriditas, con dificultades, pero ojalá sin terminar generando un caos que puede ser innecesario por el pánico.